Uy, spoiler. Ya. Ya. Se escucha bien, ya todos están acá. Entonces, vamos a comenzar con lo que es implantación y periodo embrionario, ¿sí? Con el tema. Entonces, a ver, por favor, me pueden avisar si se ve el puntero. Hola. Sí se ve, sí se ve. Ya, ya, ya. Entonces, vamos a comenzar con las células. Vamos a dar un repaso ya en general. Entonces, a comenzar con lo que son las células germinales primordiales. Entonces, teníamos que para que se dé la fecundación, tenemos dos gametos, que son el ovocito, el óvulo y el espermatozoide, ¿no? ¿Y estos de dónde van a derivar? De estas células germinales primordiales. Ya, entonces las células germinales primordiales, ¿de dónde es el origen? Del epiblasto, alrededor de la segunda semana. Van a tener un recorrido a la línea primitiva, luego se van a ir al saco vitelino, acá, como ven, van a migrar al saco vitelino. Y del saco vitelino, a partir de la cuarta semana, empiezan a migrar ya a lo que van a ser las gónadas primitivas. Y a la quinta semana ya están completamente en las gónadas. Entonces, pero en el proceso de cuarta y quinta semana, cuando van a migrar del saco vitelino a las gónadas, va a haber un aumento de mitosis. Entonces, para esto yo quiero que me digan ustedes primero, ¿cuántas fases tiene el ciclo celular? A ver, de las que están presentes. Chicas, ¿4 etapas o 4 fases? ya. ¿Alguna respuesta más? Ya miren. ¿Seguras que son cuatro? ¿Se acuerdan de lo que es el ciclo? El ciclo, ojo, les pregunté por el ciclo celular. Pero primero, antes de eso, ya. Ustedes están diciendo cuatro, ya. ¿Se acuerdan de la profase uno? ¿Dónde se encuentra la profase uno? Ya, vamos a repasar entonces, ¿no? Tenemos el ciclo celular. El ciclo celular va a estar comprendida por dos, que va a ser la interfase y lo que viene a ser la división celular, ¿ya? La interfase, ¿quién se acuerda de las partes de la interfase? A ver si me mencionan. Bueno, Es la muy G1, bien, S y sí. G2. G1S y G2. Y G1, GS y G2, ¿qué pasaba? Si ponemos acá un ciclo, ¿no? Ya. La interfase es la fase más larga. Supongamos que el ciclo celular dura 24 horas. Si el ciclo celular durara 24 horas, la interfase va a durar 22 horas. O sea, para que vean la relación de tamaño que va a tener, ¿no? Que es la más larga. De ahí la G1 viene siendo la más larguita también de la interfase, ¿no? Por ejemplo, que dure 11 horas, ¿no? De las 22 horas que va a ocupar. Entonces, ¿qué va a pasar? Este va a ser la división celular y este va a ser G1, S, G2, ¿no? ¿Qué pasa en G1? Tu celulita que está acá, ¿no? Viene y crece. ¿Por qué crece? Hay un aumento de volumen. Va a haber un aumento de volumen. ¿Y por qué va a crecer? Por la duplicación de organelas. En la síntesis, ¿qué es la síntesis? ¿Qué va a pasar acá? ¿Alguien se acuerda? Síntesis del ADN.
Ajá, o también llamada replicación. Entonces, si tenía acá los, los cromosomas, ¿cuántos son? 46, ¿no? Acá se van a duplicar, ¿ya? Para luego posteriormente ser dos células, ¿no? Dos células hijas. Ya, y G2, ¿qué va a pasar? G2 ya es también la replicación, digo, la síntesis de proteínas, ¿ya? Y, y el ADN se empieza a condensar. Se empieza a condensar. No es que acá termina, pero se empieza. ¿Ya? Eso. Luego, para la división celular, debemos recordar que hay dos, que viene a ser la mitosis y la meiosis. A ver, ¿quién se dice las fases de la mitosis? Así, rapidito. Ahí sí son 4, o algunos consideran 5. La metafase, profase, ¿eso? Ajá, Anafase y telofase. muy bien. ¿Y te acuerdas en orden o ya es mucho bueno, si no, les digo una memoteca. Profase, creo que es profase, metafase, anafase, telofase. Muy bien, genial. Bueno, ya. Entonces, yo siempre me acuerdo con esto ya. PEMAT. PEMAT, 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 PEMAT. Para mitosis. Entonces, profase, metafase, anafase, y telofase. Y para meiosis va a haber meiosis 1 y meiosis 2. Ya que ahorita lo vamos a ver. Para profase, ¿qué pasaba en la profase? Había una cariocinesis, ¿no? La envoltura nuclear se empezaba a desaparecer. Entonces, los cromosomas, ¿cómo estaban? Bueno, las cromáticas, dispersas, ¿no? Dispersas. Y los centriolos empezaban a migrar a los polos. ¿Para qué migran a los polos los centriolos? ¿Chicas? Bueno, migran a los polos para que posteriormente en metafase los cromosomas se ubiquen al medio en el plano de la placa ecuatorial, ¿no? Y venga el uso mitótico y se junta a la altura del centrómero y el, eh, acaba de estar, y se junta el cinetocoro, ¿ya? Luego en la anafase, ¿qué va a pasar? Los usos mitóticos se van a ir acortando, y se quedan con una cromátida, ¿no? Y en la telofase ya se hizo la cariocinesis, o sea, la división del núcleo, y ahora estamos viendo la división del citoplasma, ¿ya? Y bueno, va a haber un anillo de actina que poco a poco va a ir reduciéndose y ¡tuc! Va a cortar en dos células hijas. ¿Cuál es la diferencia de mitosis con meiosis? ¿Qué es la diferencia de mitosis con meiosis? Ya, a ver. La mitosis se van a dar ¿en qué células? En las células somáticas. ¿Y cuáles son las células somáticas? Son cualquier célula de tu cuerpo, ¿ya? O sea, yo me saco una celulita acá del cuellito, esa es una célula somática. Saco cualquier célula del cuerpo es la célula somática. Y la meiosis, y también en las células germinales primordiales, ¿ya? Células germinales primordiales. Y en la meiosis, solamente se va a dar la meiosis en lo que son las células sexuales. En células sexuales. ¿Y cuáles son las células sexuales? Los gametos que hemos venido viendo, ¿no? El ovocito y el espermatozoide. Ya.
Entonces, yo les pongo el ejemplo. Supongamos que tenemos a Juanito. Juanito va con su amigo que es, pucha, un skater profesional. Y bueno, se encuentra con su amigo y le dice, oye, pucha, vamos a patinar. Y Juanito dice, no, pucha, yo no sé, ¿no? Yo no puedo. Lo convence porque le dice, pero lleva a tu novia para impresionarlas. Resulta que el skater profesional, pues, pucha, se maneja, ¿no? Toda la pista. Pero Juanito agarra y cuando justo está bajando su rampa, que había practicado ya semanas antes, el skate se va por otro lado y él se va a chocar en la rampa y se cae, ¡pum! Y se golpea en donde más le duele. Y justo van al hospital, ¿no? Y le dice, pucha, Juanito, ¿te acuerdas que tenías 2 testículos? Ya, ahora tienes uno. El tejido cicatrizal, ¿con qué o cómo va a ser esa sanación? ¿Con mitosis o con meiosis? Si va a ser en el testículo. Chicas, ¿Mitosis? ¿por qué mitosis? Con meiosis. ¿Por qué meiosis o por qué mitosis? Ay, No importa si hace ruido. O lo primero que se les venga a la mente. Ah, no, mitosis, no meiosis, mitosis. Mitosis, ¿por qué? Porque se supone que la meiosis es con las células sexuales y si no tiene testículo, ya no, o sea, ay, no sé cómo, ay, creo que me está Claro. sonando algo. Ya, la respuesta es mitosis. Pero, ojo, yo estoy diciendo el órgano, no estoy diciendo lo que va a ser las espermatogonias, el espermátide, el espermatozoide, ¿no? Eh, el testículo va a ser con mitosis, pero si fuera la célula sexual, que no estamos tocando acá la célula sexual, ¿no? O sea, simplemente ¡plup! Se va a ir el testículo, ¿no? En el caso que fuera una señora que dije, pucha, he tenido 15 hijos y ya no quiero tener más hijos. Entonces se va al doctor y hace que le liguen las trompas o le cortan las trompas. Igualito, las trompas forman parte del aparato reproductor femenino, pero cómo va a ser esa curación? ¿Con mitosis o con meiosis? Del ejemplo anterior, relaciónenlo. Chicas, con mitosis, ¿ya? Con mitosis. ¿Por qué? Porque mitosis son las células, o sea, mire, tenemos a las trompas, ¿no? El útero y el ovario. En el ovario van a estar ya los folículos primordiales, ¿no? Pero estamos hablando de la trompa. Entonces, la trompa, ¿qué células tiene? O sea, las células de la trompa van a seguir su división mitótica, ¿ya? ¿Por qué? Porque no son células sexuales. No es un ovocito, no es un espermatozoide, ¿ya? Igual con lo que del testículo. ¿Por qué va a ser el testículo mitosis? Porque estamos hablando de un órgano, no estamos hablando de las células sexuales que vienen a ser el espermatozoide y la espermatida de espermatogonia, ¿ya? Bueno, ¿se entendió mitosis o quieren que... o mejor paso a meiosis para explicar porque ese es un poquito más complejo? sí se entendió mitosis. Ya, a ver, entonces vamos a hacer meiosis. A ver, en inglés. Ya. Ah, ya todavía no hemos hablado de meiosis. Ya. Entonces, ya. No, le voy a poner con amarillo. En la meiosis.
¿Cuántas fases hay en la meiosis? 1, 2, 3, 4, ¿cuántas? Dos. Muy bien. ¿Cuáles son? La meiosis 1 y meiosis 2. Genial. Ya. La meiosis 2, ¿alguien me puede decir así rápido de qué se trata o qué es? ¿O alguna comparación puede hacer? Mire, para que se queden para ustedes. La meiosis 2 es casi idéntica a lo que viene a ser la mitosis. ¿Ya? Son los mismos pasos. Profase, metafase, anafase y telofase. ¿Se acuerdan? PEMAT. ¿Ya? Esos pasitos. Ya, entonces, la meiosis en sí, ¿qué va a ser? Que de una célula que yo tenga 2N, ¿no? Se va a hacer una reducción y luego va a ser la misma mitosis y se va a hacer N, 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 N. ¿Sí o no? Ya. Entonces, para la profase 1 hay una memotecnia bien bonita que se llama le sigo con C, ¿ya? Para que se acuerde. A Paquita, día a día. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. ¿Ya? A ver, leptoteno. Paquiteno, diploteno y diacinesis. Ya. Estas fases, leptoteno, cigoteno, plaquiteno, diploteno y diacinesis, son parte de la profase 1. ¿Ya? Viene profase 1, igualito, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Ya, entonces lo que quiero explicarles acá. El leptoteno va a ser como el enfrentamiento de dos bandos, ¿ya? Imagínense la U y la alianza, ¿no? Entonces van a estar así, dispersaditos. Unos van a ser la U y otros pues la alianza, no sé, ¿ya? Ya. ¿Qué va a pasar? Y esto se llama bouquet. Ajá, formación del bouquet. Se escribe así, a ver. Para que se acuerden. Formación del bouquet. Ya. Luego, lo que va a pasar en cigoteno es que van a aparecer los cromosomas homólogos. Ya, ahora voy a hacer una pregunta acá para explicarlo, sí o no. Cromosomas homólogos, cromátidas hermanas, ¿alguien me puede decir qué es o en qué se parece? O qué es o qué entiende por cromosomas homólogos y cromátidas hermanas? Si no, me dicen, explícalo mejor. ¿Lo explico? Ya. A ver, ¿se acuerdan del cromosoma, verdad? Teníamos el brazo P, brazo Q, el centrómero. Ya. Si es que yo tengo un cromosoma acá y es idéntico, o sea, la misma carga genética, todo, lo mismo, igualito, es de acá, de este cromosoma. Y este cromosoma, entonces se les dice cromátides hermanas. Dos cromátides hermanas forman forman un cromosoma. ¿Ya? No importa. ¿Y qué hay con los cromosomas homólogos? Un cromosoma homólogo sería que agarro acá un cromosoma y otro cromosoma, pero van a tener diferentes alelos. Ya, el alelo que está acá es otro, ya, otro colorcito.
sea, no son o sea, hay una diferencia, pero tienen la misma carga genética, pero los alelos diferentes. ¿Ya? Esos son cromosomas homólogos. Ahorita vamos a ver por qué. A ver. Ya. Uy. Ya. Entonces, teníamos, ¿en qué fase estábamos? Sigo, ¿no? Sigo tema. Sigo. Uy, pongo. Ya hemos escrito lepto. Sigo. En cigoteno va a haber una fase que se llama, una parte que se llama sinapsis. ¿Y qué significa sinapsis? Es que la carga genética, ¿se acuerdan de los bandos U y alianza? ¿No? Se van a pegar, a juntar. Esa es la U, ya, o bueno, la alianza, no sé. Ya, se juntan, ¿ya? Igualito acá. Tenemos dos. Eso para cigoteno. Luego, paquiteno. Aquí era boquete. Para paquiteno, viene, acá hay una palabrita clave, entrecruzamiento. O crossing over, lo van a escuchar en su clase. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Que teníamos acá al bando A, ¿no? Y se van a posicionar encima del otro material genético, ¿ya? Entonces va a ser como que una especie de entrecruzamiento entre ellos para que próximamente pueda tener esa variabilidad genética, esa citodiferencia, esa variabilidad genética, ¿ya? En lo que viene a ser la meiosis. Por eso es una característica fundamental de la meiosis, la variabilidad genética. Bueno, luego que viene de paquiteno, ojo, si es el crossing over, el entrecruzamiento, es la parte más importante de lo que viene a ser la profase 1, ¿ya? Porque es donde se va a resumir toda la importancia de esta fase de meiosis, ¿ya? Bueno, luego de paquiteno, diploteno. En diploteno, lo que va a pasar es que van a aparecer los quiasmas. ¿Y qué es un quiasma? El quiasma es la prueba de que hubo un entrecruzamiento. Entonces vamos a tener acá a los cromosomas, ya, pero con partecitas del otro. Entonces, esas partecitas van a ser el quiasma, o sea, es la prueba de que hubo un entrecruzamiento entre ellos. ¿Ya? Quiasmas. Ya. Luego, diacinesis. Para diacinesis ya van a estar separados completamente, ¿no? Acá hay una separación parcial, ¿ya? Acá, miren, la distancia es mayor. ¿Ya? Igual siguen con los restitos de quiasma porque ya se han entrecruzado entre ellos. ¿Ya? Y esta es la profase 1, hasta acá. Profase 1. Ya. Luego de la profase que venía, profase, metafase. Para la metafase. Entonces, miren lo interesante acá, que en metafase 1 vamos a tener igualito los centriolos, ¿no? Los usos mitóticos van a ir a altura del centrómero, ¿no? Pero vamos a tener la capa, la línea ecuatorial, los cromosomas, pero van a estar una doble banda de cromosomas.
O sea, porque están los cromosomas del papá y los cromosomas de la mamá. Ya, a ver. Sí, ¿no? Ya estaban cruzaditos. Ya. Igualito. Pero en anafase me voy a quedar con con los cromosomas de 2 cromátides, ¿no? Y igual, anafase, telofase, ya la separación, ¿no? La separación de los dos. Pero quedaba un anillito de actina que ¡pum!, se rompía luego. Ya, eso, ya, imagínense. Y lo mismo que hemos visto en mitosis, como ya terminaban acá ya entrecruzados, o sea, los cromosomas con el crossing over que se han cruzado, ¿no? Acá ya no son completamente rojos o completamente azules. Ha habido un intercruzamiento, entonces como que ya tenemos esa variabilidad genética. ¿Y para qué me sirve la variabilidad genética? A ver, Ana Karina, Cecilia, Daniela, Elena, Milagros. ¿Para qué me sirve la variabilidad genética? A ver, Elena Hidalgo. ¿Alguna idea de qué es variabilidad genética? La variabilidad genética es lo que se necesita para que... Ay, no sé cómo... Ay, la noción, pero no sé cómo explicarlo. Porque Ya, lo he escuchado en varios PPTs, en los videos, pero... ya. ah, ¿Y tiene algo que ver relacionado con lo que hemos explicado del crossing over? creo que no, porque Del intercruzamiento. la variabilidad genética no es como entre individuos así. O sea, Claro, claro. ya, por eso. Eh, supongamos que, que todos seamos absolutamente iguales, que no tengamos Ya. ninguna diferencia. La variabilidad genética y pucha, viene el coronavirus. Y justo Ujú. todos somos igualitos. Entonces, ajá, muy bien. Entonces, como todos somos iguales, todos tenemos el mismo sistema inmune, todos tenemos los mismos, el mismo sistema de defensa, las mismas alergias, Claro. todo igualito. Entonces viene el coronavirus y acaba con nuestra especie. Ya. Lo que hemos visto, el intercruzamiento, hace que haya una nueva variabilidad, hace una variabilidad genética. ¿Por qué? Porque Ajá. viene la carga genética de tu papá, viene la carga genética de tu mamá. Te donan sus 23 cromosomas cada uno en sus gametos y ¡plum! Ya. Sale el intercruzamiento, por eso es la parte más importante de la profase 1 de la meiosis. Eh, Ya. y aparece un nuevo ADN, una nueva carga genética. Entonces, por eso la variabilidad genética. ¿Ya? Ya. Ya ¿Te entendí. entendió? Sí, sí, sí. Ya. Ya. A ver, entonces, ya habiendo explicado esto, me tienen que responder acá. Uy, ¿se nota la pantalla? No. Sí, sí, se Sí. nota. Ya, ya. Ya. ¿Cuántas fases tiene el ciclo celular? El ciclo. Ya hemos hablado. ¿Cuántas son? Dos. 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 ¿Y cuáles son? La mitosis y la Interfa meiosis. no, No. La interfase y el Ah, otro fue ya, división. ya. Muy bien. Ya. ¿Cuál es la fase más importante de la profase 1? Paquinema. Paquiteno. Ajá. Sí, puedes decirle paquinema o paquiteno. Está muy bien. Ya. Uy, lo repetí, ¿no? La pregunta. Ya, ya. Cromosomas homólogos y cromátides hermanas. ¿Son lo mismo?
No. Porque eso lo expliqué, ¿ah? ¿Qué conformaban dos cromátides hermanas? Un cromosoma. Y los cromosomas homólogos, uy, ya, a ver, los cromosomas homólogos que teníamos era que eran dos cromosomas, pero diferentes alelos. ¿Saben qué son los alelos? ¿O todavía no han visto eso en genética? Si es la primera parte. Ya bueno, los alelos como que van a ser regiones de los bracitos, ¿ya? P y Q. Ya, entonces, el alelo que yo tengo en este cromosoma va a cambiar en este cromosoma. Ya no va a ser negrito, va a ser celestito, ¿ya? Entonces, estos son cromosomas homólogos, porque van a ser igualitos en lo demás, pero su único cambio va a ser en los alelos, ¿ya? Y las cromátides hermanas es esto. Mira, acá tiene igualito, ¿no? Su mismo cromosoma. Entonces, esta es una cromátide y esta es otra cromátide. Dos cromátides hermanas forman un cromosoma. ¿Entendido? Chicas, ¿Podría repetirlo, por favor? ya. Una cromátide es esta parte, ¿no? El brazo P, a ver. Cúter, no, Peter. Cúter. Acá va a estar el telómero, ¿sí o no? La parte final ya, esto va a ser una cromátide. Cromátide, ¿ya? Esto. Solamente como que una parte, ¿no? La mitad, ¿ya? Esto es una cromátide. Si juntamos otra cromátide idéntica, igualita a esta cromátide, estas dos cromátides vendrían a formar un cromosoma. Entonces, cuando yo digo cromátides hermanas, son idénticas, ¿ya? Forman un cromosoma. En cambio, si yo digo cromosomas homólogos, esta misma cromátide tiene como partes, ¿no? Que van de 0 a 0, 1, 2, 3. Y luego hacen como que 0.12, 0.13, así, ¿no? Si todavía no lo han visto en genética. ¿Lo han visto en genética o no lo han visto en genética todavía? Chicas. Chicas. Me parece que no. Ya. Bueno, lo van a ver en genética, ¿ya? Que es cuando les van a decir, la parte del brazo P, voy a verles aún, para que lo puedan entender. Ya, tenemos el cromosoma entonces, ¿no? ¿Se acuerdan cómo es un cromosoma? Venía, ¿no? Y luego era... de acá sale el ADN, ¿no? Este es el modelo solenoide. Sí, solenoide. Ya. Entonces, las partecitas del cromosoma. Teníamos centrómero, telómero, telo significa el último, ¿no? Igualito, pema, telofase al último, ¿no? La última fase. Telómero. Ya, acá van a ver como unas especies de proteínas. Eso se va a llamar el cinetocoro, que es donde se va a unir el uso mitótico. Ya. Del centrómero se va a contar como 0. Ya, del centrómero se cuenta de 0 para abajo. Entonces, supongamos que yo voy a poner regiones. Región 1, 2, 3, ¿ya? Y en estas mismas regiones va a haber como que igualito una división 1, 2, 3.
la banda 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces yo les digo, pucha, la traslocación o el defecto genético de este niño no solamente ha sido una parte, ¿no? O que sea, ya, sí, que ha sido la traslocación. Entonces es como que este cuadradito que era así, ¿no? Se ha invertido. Y entonces sería la parte de la parte final de acá de abajo, se iría para acá arriba y así. Pero lo más importante que quiero que resalten de acá, para que no se confundan, es que hay regiones, ¿ya? Que van a ser los mismos alelos, ¿ya? Entonces, como yo les decía, dos cromátides hermanas, o sea, que tienen lo mismo, son idénticamente igualitas, 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 son como gemelos, ya que tienen lo mismo, igualito, igualito. Van a ser dos cromátides hermanas, forman un cromosoma, ¿ya? Pero si yo me refiero a cromosomas homólogos, es que una partecita de acá va a ser diferente al otro cromosoma. ¿Entendido? O ahí tenemos. O sea, que sea el cromosoma azul y el cromosoma morado. Uy, no, 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 el cromosoma. Sí, 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 ya, pues que sea ya. O ya, ajá, sí, para que lo entienda mejor. Que sea de la mamá y que sea del papá, ¿no? Ya. La mamá va a tener la misma carga genética, el papá. O sea, tienen todo igual, ¿no? Tienen para formar sus ojos, su cara, todo. Pero la diferencia es que en el alelo, acá, el alelo de la mamá, le salió ojos celestes, ojos azules, ¿ya? Pero al papá le salieron ojos verdes. O sea, tiene el alelo de ojos verdes. Entonces, acá, estos son cromosomas homólogos. ¿Entendido? Ahí, con eso se me entendió. O sea, tienen diferentes, ¿no? Los alelos. O sea, el alelo que va a definir el color de ojos, en la mamá es al azul, pero en el papá es verde. ¿Por qué? Porque en el cromosoma, o sea, la carga genética es para que vayan por todas las vías. Como hemos visto en la regulación de la neurulación, o sea, no va a ir porque sí, ¿no? Se van a migrar igualito las células germinales primordiales que van del saco vitelino hacia las gónadas, van a tener que migrar y eso está regulado por unas vías y todo eso, toda la información está en los cromosomas. Uy. Entonces, pero lo que va a cambiar es nuestro color de piel, nuestro color de ojos, nuestra altura, ¿no? Entonces, eso lo van a decir nuestros genes, ¿no? Nuestro papá puede tener el gen para ojos verdes y la mamá para ojos azules. Entonces, los mismos, o sea, son el mismo componente de la carga genética, o sea, como para que todas las vías estén bien, o sea, para que te forme como ser humano, pero lo diferente va a ser el alelo, ¿no? O sea, la característica. Esos son cromosomas homólogos. ¿Hasta ahí entendido? Chicas. Chicas. Sí, sí, ya. Ya, es que no leo el chat porque tengo que estar saliendo. ¿Ya? Por eso mejor si hablan. Ya. Ya, entonces, para ya dejar este tema en paz de división celular, ciclo celular, díganme, si en la etapa S tengo 60 cromosomas, ¿cuántos cromosomas va a tener en su gameto? Ay, lo voy a copiar. Lo voy a poner acá en el chat a ver las respuestas de todas. A ver, chicas.
¿Se acuerdan de la etapa S? ¿Qué pasaba? Replicación del ADN. ¿Qué les dije? Su ADN se va a duplicar. De eso acuérdense. Eso viene en exámenes de admisión incluso. Esa pregunta. A ver, les voy dibujando para que se puedan acordar. Oh. ¿Se acuerdan que teníamos del relojcito? Casi todo esto era división celular. Y acá era la fase S. Acá había una duplicación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba en meiosis? Cuando era gametos. Y tú tenías 2N, o sea, tu célula normal es 2N. Ojo, acá hay una célula normal que tiene 2N. Acá también una célula, pero esta célula crece porque aumenta de volumen, ¿no? Porque aumenta el tamaño, aumentan las organelas. Entonces, en meiosis, ¿qué pasaba? 2N hacia N, que era la primera meiosis, la meiosis 1, y luego venía la meiosis 2, que era como mitosis, que era casi idéntica, por eso es N, 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 N. Entonces, la pregunta es, si tú tienes, o sea, un ejemplo, no es que tengan 60 cromosomas, si tienen 60, ay, caracho. Ya, si tienen, tienen 60 cromosomas. Ya, bueno, yo lo envío. A ver, ¿hay respuestas? Si en la etapa S, que es la duplicación, hay 60 cromosomas, ¿cuántos cromosomas hay en los gametos? A ver, les puse 60 para que sea más fácil. Ya, a ver, supongamos que las células normales de esta persona son 30, ya que son 30 cromosomas en las células somáticas, ¿ya? 30 cromosomas. Entonces, está en la fase que va a pasar a G1. Su célula con 30 cromosomas va a crecer, va a aumentar de volumen. Cuando pasa la fase S, que es de replicación del ADN, se duplica el ADN, esos 30 cromosomas, 30 es igual a 2N, ¿ya? Ese 30 se va a pasar a 60 cromosomas en la fase S, entonces va a ser 4N, ¿no? Ya, y luego van a 120, ya, pero ¿qué pasa en meiosis? ¿Qué pasaba? Que luego venía mitosis o meiosis, ¿no? Mitosis entonces agarraba ese ADN y pum, pum, lo pasaba en 2, ¿no? Serían 30, 30 igualito. Pero igual, esta es la célula. Si ha hecho esta fase de la interfase para poder duplicar y poder tener de nuevo la fase de mitosis, ¿no? Para tener más células hijas. Si en la fase S tiene 60, que es una fase que no es la división celular que les estoy diciendo, ¿no? Que tiene 60, pero luego, plum, van a ser, pero ¿cuántos eran inicialmente de la célula? 30, ¿sí o no? Porque, ¿qué pasó? De 30 pasó a la fase S de replicación del ADN y pasó a 60. Entonces, pasó a 60. De las mismas células, si la célula germinal tiene 30, entonces cuando haga meiosis, van a ser ¿cuánto? Ya no van a ser 30, sino va a ser la mitad, pues, 15 cromosomas. Ay, ya. Van a ser 15 cromosomas, ¿ya? ¿Por qué? Por todo lo que hemos visto. Miren, ¿se acuerdan? Inicialmente, esta es la célula somática, 2N, ¿no? ¿Qué va a pasar en la meiosis? NN en la profase 1, bueno, en la meiosis 1, y luego NN, N. Imagínense, 4 espermatozoides, ¿no? De una célula germinal primordial.
que es la carga genética inicial. Y entonces yo les estoy diciendo, miren, si de esta célula normal entra a interfase, lo que va a pasar que es su 2N, para cuando entre a S, va a ser 4N. Y este 4N sería el 60 que les estoy poniendo. Entonces, la mitad vendría a ser, ¿cuánto? 30. 30. ¿Y cuánto sería si tiene que ser a su gameto? Solamente N. Entonces, ¿cuánto es de la mitad de 30? 15. Estos serían los cromosomas que habría en su gameto. ¿Ya? ¿Entendido? Chicas, ay, o de repente están escribiéndome. No, pero. Ah, ya. Sí. Ya. Genial. Ya, bueno. Vamos a empezar. Rapidito, porque creo que tienen un repaso. Ya. Entonces, el inicio de la ovogénesis comienza antes del nacimiento. ¿En qué va a consistir? En que va a pasar de una ovogonia de una ovogonia va a pasar a lo que es un ovocito. ¿Ya? ¿Dónde se va a dar este proceso? En el óvulo. La duración va a terminar todo el proceso casi, incluso para que termine, cuando ya se va a dar la fecundación. Y la cantidad, vamos a verlo según la edad que estén, ¿ya? Entonces, viene de células germinales primordiales, ovogonias, folículos primordiales, vamos a ver todo esto. Entonces, teníamos células germinales primordiales. La célula germinal primordial que venía del epiblasto, alrededor de la segunda semana, ¿ya? Entonces, venía y las células germinales primordiales derivaba a la ovogonia. A la ovogonia a la ovogonia. Ya, esta normalmente se dice que viene de una sola célula, ¿no? En cambio, sí, en cambio lo que vamos a ver, las células foliculares tienen el origen del epitelio celómico que recubre el ovario, ¿ya? Entonces, al tercer mes aproximadamente van a empezar a ver lo que son mayor divisiones mitóticas, ¿ya? Divisiones mitóticas, divisiones mitóticas, divisiones mitóticas. Entonces, vamos a aparecer lo que son las células foliculares y como ven, van a ser planas, como hemos visto, ya están en los videos, ¿no? Pero luego después va a haber una diferenciación, ¿no? Que es de la ovogonia, que la mayoría se va a seguir dividiendo, pero algunas no, son rebeldes y dicen, pucha, no, yo me voy a quedar en profase 1. Y las que se quedan en profase 1 van a convertirse en ovocitos primarios. Entonces, al séptimo mes aproximadamente, van a degenerar estas ovogonias. Y miren, los que degeneran, si tenemos acá aparte médula y corteza. Uy, ya. La médula degenera casi por completo, porque ustedes no ven ningún folículo, ¿no? Ni nada. En cambio, en la corteza se van a quedar todos lo que son los ovocitos primarios, ¿ya? Y es de ahí que vamos a tener como que una especie de reserva para luego nuestra vida, ¿no? Que vayamos sacando un óvulo cada mes. Entonces, tenemos a los ovocitos primarios cuando van al momento casi del parto, ingresan, empiezan a estar en, ¡pum!, profase 1. Pero, ¿qué pasa? De las células foliculares que hemos visto, que son planas, pasan a ser cúbicas, ¿ya? Y esto ya se llama folículos primordiales. Pero, ¡pum!, va a haber un stop. ¿Por qué? Nos va a decir, te vas a terminar de madurar cuando llegues a la pubertad. Entonces, allá, en la pubertad recién, ¿no? Entonces tenemos a los ovocitos primarios que van a estar en su profase 1, pero van a entrar en una etapa de diploteno. Diploteno va a ser como su descanso ahí. Pero ojo, esta etapa no significa que las va a proteger de la injuria del ambiente, ¿no? O sea, si es que el ovocito primario, conforme vamos creciendo nosotras, va igual creciendo, envejeciendo, así como nosotros, todas nuestras células, igual está expuesto a que haya mayor anomalías cromosómicas.
¿ya? Pero, ¿y cómo es que puede estar en esta fase? Porque hay el IMO. ¿Qué es el IMO? Es el inhibidor de la maduración de los ovocitos, ¿ya? ¿Y por quién va a estar producido este IMO? Por las mismas células foliculares que hemos visto acá. Entonces, en la pubertad vamos a tener nuestra reserva de folículos que servían pues para que agarren uno, bueno, acá va a ser de 15 a 20 y solamente uno se madure, ¿no? Entonces, de nuestra reserva de folículos que tenemos, vamos a agarrar 15 a 20 folículos. De estos, una parte van a morir y otros van a empezar a acumularse líquido en el antro, ¿no? Bueno, al nacimiento aproximadamente tenemos como que nuestra reserva está de 600.000 a 800.000 folículos, ¿ya? A la niñez, ¿qué van a pasar? Se van atrofiando, se van atrofiando, se van atrofiando, degenerando, muriendo. Luego, al comienzo de la pubertad, vamos a tener 40.000. Miren a cuánto bajó, de 600.000 que teníamos inicialmente, ¿no? Y luego, a lo mucho, bueno, son 500, que nos vamos a quedar con 500 folículos, pero ya bueno, a lo menos 500, y de estos 500 vamos a tener un óvulo maduro que llega al final de la menstruación, uno por cada mes, que viene a ser la menstruación, ¿no? Bueno, ya, con esto de la acumulación de líquido en el antro, este líquido va a ser que empiece lo que se llama la fase antral o vesicular. Esta es la fase más larga que existe, 37 horas dura, ¿ya? Y luego, ¿qué va a pasar si el líquido se sigue acumulando, acumulando, acumulando? Se va a hacer un folículo edematoso, pero a este folículo edematoso se le va a llamar folículo vesicular maduro o de Graf. Ya bueno, luego de la maduración que teníamos, los folículos primordiales que teníamos, que eran de células cúbicas porque habían pasado de plano a cúbico, el folículo primario no se quiere quedar con una sola capa de células cúbicas. Va a empezar a hacer mitosis, 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 mitosis. ¿Qué era mitosis? Que era de una célula hacia dos células hijas idénticas, ¿no? No había variabilidad genética, solamente era la misma, igualito, ¿no? Era una célula de tu piel igualita a otra célula de tu piel. Y ya, igualito. El folículo primario hace bastantes estratos. Pero este estrato va a estar reposando en esta membrana basal. Y esta membrana basal va a ser la que va a separar el estrato de lo que va a ser las células estromales que van a formar esta teca, ¿ya? Pero ojo que también tenemos que este estrato de células cúbicas van a empezar a segregar glucoproteínas, ¿ya? Y estas glucoproteínas van a formar lo que va a ser la zona pelúcida, ¿ya? Eso es, como han visto en el video, que va a haber la reacción acrosomal, ¿no? Que el espermatozoide viene y gracias a la zona pelúcida, los gránulos corticales, les es difícil. Y también tenían las proteínas ZP1, ZP2, ZP3. Ojo que la ZP3 es la más importante, ¿ya? Bueno, luego teníamos la teca folicular, ¿no? La teca folicular que se dividía en dos, en interna y externa. ¿Qué se diferenciaba? La interna era que era secretora y la secretora que segregaba esteroides. Y la externa es la fibrosa, que esta fibrosa cuando salga, a ver, este es el ovario, ¿no? Y acá va a ser como que un folículo acá, uy, lo aprecian acá abajo, ¿eh? Abajo, abajo, abajo. Va a ser un folículo así, ¿no? Saliendo y ¡plum! Va a salir el ovocito, ¿no? ¡Plum, plum, plum! Pero acá, que está la capa fibrosa del ovario, el epitelio celómico, se va a juntar junto con esta teca folicular externa y va a formar parte, así, como que se van a fusionar, ¿ya? Luego venía, como habíamos dicho, ¿no? Que el líquido se acumula. Entonces, esta va a ser la fase antral o vesicular. Pero cuando esta ya ocupa una mayor parte del líquido antral, ¿no? Tiene un espacio tremendo, ya se llama el folículo vesicular maduro o también llamado el de Graf. Y ya, bueno, como han visto, el cúmulo de las células de la corona radiada, el cúmulo óforo,
¿no? Ah, y también que la teca interna tiene abundantes vasos sanguíneos. Ya es por eso que cuando plum, se va a romper, ahí se van a llenar de sangre. Y se va a ver el cuerpo hemorrágico. ¿Ya? Bueno, acá tenemos el repaso, ¿no? Que tenemos las células planas, y luego se hacían cúbicas, luego los estratos, aparecen la teca interna, la teca externa, luego acá igualito la teca, tenemos las células foliculares, los espacios centrales, y el último, el folículo terciario, el folículo gráfico. Bueno, y como les iba diciendo, cuando ya salió el ovocito, ¿no? En busca de que sea fecundado, entonces acá yo estaba esperando, ¿se acuerdan que tenía abundantes vasos sanguíneos, la teca interna? Igualito, pues entraba la sangre. ¿Para qué? Y también gracias a la secreción de hormonas, ¿no? Venían y como que estaban preparados para que venga y se fecunde el bebé, ¿no? Y bueno, no acá, ¿no? O sea, el cuerpo lúteo, que va a ser el cuerpo de Graf que hemos visto, pero ya, ¡pum!, botó al ovocito, ¿no? Empieza a segregar hormonas. La luteinizante, la progesterona, ¿no? Progesterona proinverso, ¿ya? Entonces, hace que el endometrio esté tan preparado y venga y se implante. Pero, ¿qué pasa si no? Si no, si no hay una implantación? Entonces se degenera y más bien empieza la segregación de otras hormonas que va a hacer que ¡pum!, venga la menstruación. Bueno, acá con ya lo que hemos explicado, ¿no? ¿Qué venía acá? 2N, N, 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 ¿no? Un número haploide. Y esto es diploide. ¿Ya? Y daban los espermatocitos. Bueno, acá tenemos unas imágenes de cómo van haciendo de espermatogonias, espermátide y espermatozoide. Ojo, ¿quién me puede decir la diferencia de espermatogénesis y lo que va a ser espermiogénesis? A ver el chat. Espermatogénesis con espermiogénesis. Chicas, ¿son lo mismo? Así, rápido, rápido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, muy bien. Muy bien. Oye, ¿quién me respondió? Daniela, muy bien. Excelente. ¿Por qué? Porque la espermatogénesis va a ser el inicio a la pubertad. ¿En qué va a consistir? En que va a ser del espermatogonio, ¿ya? De las espermatogonias que van a derivar de las células germinales primordiales, que van a ir a las gónadas, ¿no? ¿Se acuerdan? De cuarta, quinta semana, la migración, van a ser hasta formar los espermatozoides. En cambio, la espermiogénesis va a ser desde la espermátida hasta, ahorita lo vamos a ver, hasta que forman los espermatozoides, o sea, va a ser todo ese cambio. ¿Dónde se va a dar? En los cordones testiculares. Va a tener una duración de 22 días. No, sí, ya, y bueno, vamos a tener una cantidad de 300 millones por día aproximadamente, y la movilidad recién van a tener la movilidad plena cuando estén en el epididio. Ya, en una fase tardía, porque en la fase temprana como que van haciendo la capacitación, ¿no? Ya, entonces, acá tenemos la célula germinal primordial. La célula germinal primordial me daba mis células precursoras de mis espermatogonias. Y esta se iba a diferenciar a espermatogonia tipo A, ¿ya? Las espermatogonias tipo A, unas hacían mitosis y hacían más espermatogonias tipo A para que siga las espermatogonias ahí en la base, pero otras, las últimas divisiones mitóticas, decían, sí, las últimas divisiones decían, pucha, no, yo me voy a diferenciar a espermatogonia tipo B. Y esta espermatogonia tipo B hacía que se diferenciaba posteriormente al espermatocito primario. Y el espermatocito primario, igualito, hacía su diferenciación
y pasaba al espermatocito secundario. Y este espermatocito secundario a la espermátide. Este espermátide tiene que pasar por un proceso de espermiogénesis para poder convertirse en un espermatozoide. Y es acá lo que estábamos viendo, ¿no? De una espermatogónea hasta espermatozoide, todo esto es el espermatogénesis, pero espermiogénesis viene de las espermátides a las espermatozoides. O sea, esta diferenciación, esta pérdida lo que se va a perder acá va a ser el retículo, el aparato de Golgi y el retículo, ¿no? Chicas, una pregunta. ¿Va a perder las mitocondrias en esta diferenciación? Porque, miren, que yo sepa, si hay defectos genéticos posteriormente, las mitocondrias no entran los del papá. Entonces, ¿se pierden las mitocondrias o no? A ver, voy a ver el chat. Ya, no se pierden porque están acá, pues, en el cuellito. Están justo en el cuellito. Aquí. ¿Ya? Pero al entrar al óvulo, cuando van a hacer la reacción acrosomal, se pierde la colita y solamente ingresa esto, el material genético. Ya, voy a ver. Un ratito. Ya. Ya. Entonces, eso con espermiogénesis, ¿no? Y acá les puse un cuadrito resumen para que se acuerden de las células de Sertoli. Las células de Sertoli, principalmente, ¿qué hacían? Acá está. Sostienen y protegen las células germinales. ¿Y cuáles son las células germinales que hemos visto? Células germinales van a derivar las espermatogonias, ¿no? Ya, se encargan de la nutrición, van a liberar los espermatozoides maduros y esto va a ser regulado por la hormona luteinizante, ¿ya? Acuérdense, LH, todo esto se va a producir a nivel del hipotálamo por la hormona liberadora de gonadotropinas y va a la adenohipófisis y se empiezan a liberar las gonadotropinas, ¿no? Entonces, la LH va a receptores en células de Leydig y esto va a estimular la producción de testosterona. Esta testosterona va a la célula de Sertoli y le dice, célula de Sertoli, pum, 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 produce más espermatogénesis. ¿Por qué? Porque tengo más testosterona, ¿no? Y también va a actuar el FSH. Y el FSH va a actuar en Sertoli y le va a decir, Sertoli, por favor, produce más líquido testicular, ¿no? Y esto ya a la producción de síntesis de proteínas. Bueno, ya con la fase de implantación, ¿no? Que hemos visto, la unión de estos gametos me forman mi cigoto, va a ser la fase de división, ¿no? Bicelular, luego 4, 8, y cuando llega a 16 es la mórula. Pero luego va a haber una diferenciación de una masa externa con una masa interna. Que una masa externa va a ser el trofoblasto, que viene a ser la placenta, y una masa interna que viene a ser el embrioblasto, lo que va a ser el tejido del bebé, ¿no? Entonces, acá lo tenemos. Masa interna, el embrioblasto, masa externa, el trofoblasto, y ¿cuándo va a ser la implantación, el punto de pum? Se va a implantar acá cuando se va a perder esta zona pelúcida, ¿ya? Bueno, ya tenemos la adherencia, luego del blastocito nos van a ayudar las teleselectrinas, ¿no? Que acá, por ejemplo, estas integrinas que vamos a tener, la laminina para una adherencia y una fibronectina para dónde va a ser la migración necesaria. Y también hay una especie de las fimbrias las fibras del mismo útero que van como que desplazarlo a dónde tiene que implantarse correctamente, ¿no? Porque si es que se quedara ahí el huevo cigoto, ¿no? Podría ser como lo que tenemos los embarazos ectópicos, ¿no? Y que pues son peligrosos. Bueno, ya, tenemos entonces la semana 2, el disco bilaminar, ¿no? Que teníamos el trofoblasto y el embrioblasto. El trofoblasto se va a diferenciar en citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, como hemos estado
viendo acá al cincito trofoblasto. Esto va a ser placenta, ¿ya? Quería mencionarles algo. Sí. Que después de la descarga de LH que va a tener nuestro cuerpo, que es cuando ¡pum! Se rompe, en sí las células, si se acuerdan del cuerpo lúteo, era el que segregaba las hormonas, pero hasta que llega un momento en que cambia y este cuerpo lúteo ya no va a ser el encargado de segregar las hormonas, sino lo que va a ser el trofoblasto, ¿ya? Ya, bueno, el embrioblasto vamos a tener dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. Chicas, ahorita, el epiblasto, el epiblasto o el hipoblasto me forma, bueno, a ver, ¿cómo lo formulo? Ya, el epiblasto me forma luego los tejidos, ¿sí o no? Las tres capas, que son ectodermo, mesodermo y endodermo. Ya, pero el epiblasto deriva las tres o el hipoblasto o el epiblasto deriva solamente ecto y meso y endo se queda por hipo, para hipoblasto. A ver, quiero ver el chat. Respóndame a ver. Hola. A ver, voy a preguntar. A ver, Ana Karina. Ana Karina, ¿estás ahí? Sí, ya. ¿De dónde puedo decir yo que del epiblasto solamente se derivan ectodermo y mesodermo? ¿Y no endodermo? ¿O del endodermo deriva el hipoblasto? Digo, del hipoblasto deriva el endodermo. ¿Sí o no? Ya, bueno. Si no se acuerdan, vamos a hacer ¿Se acuerdan que yo les dije en esta imagen justo? Va a haber por unas vías de señalización el epiblasto, que justo en la línea media van a empezar a migrar al medio. Entonces es por eso que sí se puede decir que del epiblasto van a salir las tres capas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿ya? Y hasta aquí hemos visto todo lo que es periodo preembrionario, ¿no? Preembrionario e implantación. Y el inicio de organogénesis ya va a aparecer con lo que es el tubo neural, con la neurulación. Entonces, voy a pasar acá, ¿ya? Antes de estas preguntas. Ya, ¿quién me explica la regulación molecular de la inducción neural? ¿Por qué estaba dada principalmente? ¿Quiénes eran los dos que eran el papel principal? Que uno inhibía al otro. A ver, con su traje ahí. ¿Cuáles son? ¿Pueden prender el micro, por favor? Porque no estoy viendo el chat. A ver, aquí me pregunto. Ya, factor de crecimiento de fibroblastos. Muy bien. Muy bien, ya, bueno. Para que lo recuerden así rápido. Teníamos al factor de crecimiento de fibroblastos y a la proteína morfogénica ósea 4, pero esta estaba inhibida. La vía neural no se conocía, sí, es una vía neural, ¿ya? Con el factor de crecimiento de fibroblastos junto a la inhibición de la proteína morfogénica ósea 4. El mecanismo no se conocía, pero se sabe fundamentalmente que es por esta inhibición de la proteína morfogénica ósea 4, porque ¿qué pasaba si había, por ejemplo, en la gastrulación, la proteína morfogénica ósea 4 sí se expresaba en el mesodermo, entonces me daba epidermis y me daban las placas intermedias y laterales? No, pero yo no quiero esto, yo quiero mi tejido neural. Entonces, al inhibir esta proteína morfogénica ósea 4, entonces se creaba como que un estado de promisión, pero este estado de promisión, o sea, que ya no actuaba esta proteína morfogénica ósea 4, entonces empezaba a crearse el tejido neural, ¿ya? Esto en el ectodermo. Es por eso que el ectodermo va a tener la fase o sea, la parte de formar todo lo que es piel, pero también va a formar el tejido neural, ¿ya? Y bueno, esto estaba regulado por la expresión de cordina y nojina.
cordina, pero también estaba folistatina. ¿Y esto dónde lo encontramos? En el nódulo primitivo, en la notocorda, en el mesodermo precordal, pero estos solamente formaban el prosencéfalo y el mesencéfalo. A ver. Ya, miren, imagínense que esto va a ser el cerebrito, ¿no? Del bebito. Y hasta acá, prosencéfalo y mesencéfalo. Hasta acá nomás van a formar del cerebro. Imagínense todo lo que pasa, todo lo que falta hasta médula espinal, ¿no? O sea, si nos quedáramos solamente con estos, no formaríamos completamente el cerebro, ¿no? Faltaría una parte y el cerebro es fundamental para la regulación de todo nuestro sistema. Entonces, ¿quién falta? ¿Quién venía acá? El ácido retinoico, la proteína WNT3A y el factor de crecimiento de fibroblastos también, que ayudaba y formaban lo que ya va a ser también toda la parte de prosencéfalo hasta médula espinal. Es por eso que les recuerdo la regulación molecular de la inducción neural, ya que es fijo, ¿ya? Y bueno, que también se acuerden de las vías de Sonic Hedgehog, ¿no? Que de la neurulación, ¿qué pasaba? Con las placas, se elevaban las placas y hasta que se fusionen, ¿no? Y luego forman el tubo neural. Y el tubo neural, posteriormente, venían ya las vesículas cerebrales, ¿no? Que ya lo vamos a ver también en otra clase, que es prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, y de ahí derivaba a los hemisferios y todo se formaba. Súper bonito. Ya, entonces, esto que pasemos con las preguntas. Ya, y terminamos. A ver, chicas, los gametos humanos que participan en la fecundación, ¿cuáles son? Chicas, a mí no veo el... Ay, spoiler. A ver, por El favor. ovocito. No, Ya, ya, hay muchos ovocitos, ya. Hay muchos ovocitos. ¿Cuál? Uy, ¿qué? No puse, ¿no? Ya. El ovocito 1, el ovocito 2, el óvulo. ¿Cuál es? ovocito 1, ¿no? Ahí no hay ovocito 1. Miren, Ovocito. cuando... Sigue. Ah, no. Sigue usted mejor. Ya. Bueno, eh, cuando va a pasar todo el proceso de la descarga de LH, ¡pum! ¿Se acuerdan que salía? A ver. Uy, ya. Uy. Venía, ¿no? En el óvulo soltaba acá el ovocito por justo la descarga del LH en el día 14, que era el día de la ovulación. Entonces, venía y ya se formaban, ¿no? Entonces, este ovocito ya tenía los 23 cromosomas, ¿no? Ajá. Pero ya podíamos tenerle el ovocito secundario, ¿no? Y los corpúsculos polares que vamos a tener. Pero estos se van a detener 3 horas antes de la ovulación, incluso se van a detener en lo que es la metafase, ¿ya? En metafase de la meiosis 2. Entonces es que se dice que esto se va a quedar en metafase 2, ¿ya? Pero va a ser un ovocito 2 secundario, ¿no? Entonces, para ser más específicos, o sea, porque sí ya conocemos el óvulo, ¿no? Pero el que en sí, el gamento que va a poner parte de su carga genética va a ser el ovocito. El ovocito 2 y lo que viene a ser el espermatozoide, ¿ya? Ve, sí, estabas muy bien con tu respuesta, ¿ya? A ver, durante el desarrollo humano, periodo embrionario, ¿comprende? Eso lo deben saber, ¿ah? Las primeras 4 semanas, las primeras 8 semanas, primeras 16 semanas, primer mes o primeros 3 meses. Por favor, prendan sus micrófonos porque no veo el chat. Periodo embrionario, también llamado organogénesis. 4 semanas. ¿Segura? Yo no te estoy diciendo cuándo empieza, te estoy diciendo cuánto comprende. ¿Cuánto dura? Ajá. Lo digo al inicio de la clase. Las primeras 8 semanas. Muy bien, excelente.
Ya, ¿ven? El periodo embrionario comprende de las primeras 8 semanas del desarrollo, ¿ya? Y esto comprende del cigoto hasta la formación, pues, de los 3 tejidos, ¿no? Que tenemos la diferenciación de los 3 tejidos, ¿no? Que ya hemos visto en gastrulación, ¿no? Ecto, meso y endo. Y luego, ya que vamos a formar de cada uno, los tejidos. La embriología especial también se llama periodo de micros que no veo el chat. Eso lo acabo de decir, ¿ah? Chicas, la embriología especial, donde vemos la formación de todos los sistemas que vamos a formar. Micros o así en escrito, algo, por favor, alguien me dice en escrito. Oye. ¿La B? La B, organogénesis, sí, seguras. Ajá, la organogénesis es el periodo donde se va a hacer el desarrollo de todos los sistemas y nuestros órganos, ¿no? Principales. Ya. El hecho importante no ocurre durante la primera semana del desarrollo embrionario. ¿Cuál es? Mire, la primera semana, no el primer mes ni nada. Primera semana. Uy, ¿cuál es? Fecundación, segmentación, eclosión, gastrulación o inicio de la implantación. Y me dicen por qué, ¿ah? O ya, dígame la respuesta nomás. El micro. Chicas, rápido, porque en su examen ahora es virtual. Muy bien. ¿Por qué gastrulación? ¿Cuándo se da? Por el día 14 por ahí, creo. Segunda semana, ¿ya? Sí. La diferenciación de las tres capitas, ¿ya? Muy bien. Ya, la hoja embrionaria, bueno, tercera semana, disculpe. Ya, acá yo les dije, les expliqué esto. En la ovulación es expulsado del ovario, ¿cuál? Cuando ya sale con toda su carga genética. ¿En qué fase se queda? ¿Ovocito 1 o ovocito 2 primero? ¿Cuál es? Si ya es expulsado, ya ha pasado por todo el proceso que hemos visto. ¿El ovocito número 1 o 2? Eso díganme. ¿Una en profase? Ya. Uno en profase, yo te he dicho que es hasta antes de la pubertad, si no me recuerdo. Sí, hasta antes de la pubertad. Pero yo te estoy diciendo cuando ya es expulsado, ya cuando ya tienes tu menstruación, ya ha pasado todo el proceso ya de maduración, pero todavía no termina. El ovocito 2 en metafase, ¿ya? A ver, esto tiene que saber. A ver, ¿cuál de las siguientes secuencias es correcta en la fecundación? Les doy 2 minutos. Son 4:28, 4:50. A ver. Ah, no, 4:30. 4:30. Dijo 4:30. Piénsenla, a ver.
Ya, chicas, ¿alguien tiene la respuesta? Su micro prenda, por favor. No importa si se equivocan. Lo importante es que aclarar las dudas antes de su examen. ¿La B? ¿La ve segura? Es la que más me suena. Ya, pero compara, a ver, compara con la C. ¿Qué diferencia ves en la B y la C? ¿Te acuerdas que primero el espermatozoide tenía que hacer la reacción con el acrosoma porque ahí tenían las enzimas y estas enzimas también hacían que los gránulos corticales hacían que se vuelva como que ¡pum! Se selle para que ya no entren mucho más espermatozoide, ¿no? Entonces luego hacía la reacción cortical y luego la reacción zonal, ¡pum! Y entraba. ¿Ya? Entonces, cuando entraba, ahí recién es que finalizaba la meiosis 2 del ovocito, ¿no? Y luego, ¡pum!, se formaba el cigoto. ¿Ya? Ya. Ya. Eh, es como que más específica para todas las reacciones que vienen teniendo el acrosoma, ¿no? Del espermatozoide. Ya no lo toqué de nuevo, porque bueno, para los que han grabado, ¿no? El video. Y bueno, eso ya, terminé con las preguntas. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer o si no, podemos quedar, si desean otro día, seguir con otras preguntas. ¿Chicas? A ver, yo les dije esto. ¿De qué organela carece el espermatozoide maduro? De un... Ay, no las veo, esperen. De un núcleo celular, de mitocondrias, de lisosomas, de retículo endoplasmático rugoso o de los centriolos. ¿Ah? Lo único que van a perder, ¿se acuerdan? En la espermiogénesis, es el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Eso para que ustedes los tengan y se acuerden. Bueno, chicas, si no hay ninguna otra duda, ya terminamos el repaso y, bueno, gracias por su atención. ¿O hay alguna otra duda que quieran, o algún punto que quieran tocar? Ana Karina, Cecilia, Daniel, Elena. A mí me faltan estudiar algunas cosas más, pero por ahora no tengo ninguna duda. Probablemente la próxima semana algunas preguntas también sobre esta semana. Es casi probable, porque aún me falta repasar más a fondo. Ya, genial. Igual, cualquier pregunta que quieran hacerme, normal, o al profesor también de embriogenética, estamos para ayudarlos, para ayudarlas, ¿ya? Ok, gracias. Ya, genial. No hay de qué.